Bendito sea Dios que nos concede reunirnos, estar aquí, unos con salud, otros con gripa, pero todos estamos aquí. Gracias a Dios. Y vamos a la palabra del Señor. La palabra del Señor es vida para nuestras almas, es el alimento espiritual. Abran sus Biblias, por favor, en Éxodo capítulo 8, versículos 16 al 19 estaremos el día de hoy. Mientras lo buscan, recordemos lo que dice la palabra de Dios. Sécase la hierba y marchítase la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Dice la lectura de la autosuficiente, perfecta e inerrante palabra de Dios en Éxodo capítulo 8, versículos 16 al 19. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta hora te pedimos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tengas misericordia de nosotros, que nos permitas, Señor, el auxilio, la obra de tu Espíritu Santo mientras predicamos tu palabra, mientras escuchan mis hermanos. Señor, que así como en aquella tarde el apóstol Pablo predicaba el Evangelio y tú abriste el corazón de Lidia para que escuchara la palabra, Señor, danos oídos para oír. Tu palabra dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Señor, danos oídos para oír. Despierta nuestro sentido espiritual. Danos un corazón humilde. Permítenos mansedumbre para recibir tu palabra en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús y para su gloria, así te lo pedimos. Amén y amén. El título para este mensaje es La tercera plaga, el dedo de Dios. Estamos en la parte donde hay más acción en el libro del Éxodo. Estamos en la parte de las plagas, donde Dios está mandando juicios sobre el país de Egipto. Y entramos a la tercera plaga. Recordamos que la primera plaga fue que el río Nilo se convirtió en sangre y que en cada plaga Dios está derrotando cada dios de los egipcios. Los egipcios adoraban a un dios que era el dios que controlaba el río, porque todo su bienestar venía del río. La mercadería, el agua, la vida, siempre venía del río. Y Dios derrotó a su dios de los egipcios con D minúscula, porque Dios se quiere glorificar. Después vino la plaga de las ranas, donde se infestaron, y en sus camas, en sus jarros donde bebían, en todos lados había ranas. Donde estos egipcios adoraban al dios Epi, que era un dios que se simbolizaba por una rana y era el dios de la fertilidad. Eran paganos estos egipcios, tenían muchos dioses, adoraban, pero no es es increíble cómo las personas que se vuelven idólatras adoran cosas. ¿Cómo adoraban ellos estos dioses? No, una rana, y lo prefiguraban con... En mi cabeza o en mi mente yo digo, ¿cómo la idolatría ciega a las personas del sentido común? Dios pudo haber sacado al pueblo de Israel desde el día primero. Desde el día uno Dios los pudo haber libertado sin ningún problema. Pudo haber derrotado al país de Egipto, pero si Dios hubiera sacado al pueblo de Israel de un solo, esto no hubiera sido beneficioso para ellos, porque ellos no iban a conocer al Dios poderoso, al Dios misericordioso, al Dios que trabaja a través de las pruebas, al Dios que te va moldeando a través de cada situación.
Dios es tan bueno y misericordioso que Dios quería enseñarle a los hebreos que los dioses de los egipcios no eran dioses verdaderos, que el único Dios verdadero es Jehová de los ejércitos, el creador de todo. Y a través de esas plagas es lo que vemos. Y el día de hoy entramos a la tercera plaga, el dedo de Dios. Los magos, los hechiceros no pudieron duplicar esta plaga como las dos anteriores, porque ellos mismos reconocieron que esta plaga no había sido hecha por el dedo de Dios. Y cuando dicen ellos el dedo de Dios, se está refiriendo a un ser superior, al ser infinitamente grande que está sobre todo. Veremos 3 puntos en esta tarde. Punto 1, el juicio del pacto sobre Egipto, versos 16 y 17. Punto 2, el poder limitado de Satanás, versículo 18. Y punto 3, el dedo de Dios en Cristo. Vayamos pues al punto 1, el juicio del pacto sobre Egipto, versículos 16 y 17. La historia continúa y en el versículo 16 vemos que Dios responde a lo que Faraón había dicho. Si observan en el versículo 15 del capítulo 8, dice: pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. La última plaga de las ranas. Faraón clama a Moisés y le dice: dile a Dios que quite las ranas. ¿Cuándo quieres? Mañana en la mañana, dile a Dios que quite las plagas. Y Faraón ora, le suplica a Dios y Dios se lleva todas las ranas y Faraón se ve libre, se ve sin necesidad, pero continúa con el corazón endurecido y ya no deja salir al pueblo de Israel. Imagínate los hebreos, ya Faraón le dijo a Moisés que quitara las ranas, pero que iba a dejar ir al pueblo, esperando, viendo la libertad, pero Faraón endurece su corazón. Cuando la gente tiene reposo, aquí en el versículo 7 observamos: pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Es algo típico en los no creyentes. Cuando tienen una necesidad, ¿qué hacen? Buscan, prometen muchas cosas. Dicen: no, si, mira, Dios mío, si me sacas de esta, yo te prometo. Pero una vez que ya salieron de la necesidad y que tienen reposo, se olvidan y su corazón se ve endurecido. ¿Y saben qué? A veces los paganos cumplen mejor sus promesas que algunos cristianos. Hay gente, yo he conocido gente que toma, ¿da? Que se emborracha y luego juran. ¿Cuántos han conocido gente así? Hace muchos años allá en México yo trabajaba en una compañía y había un muchacho que tomaba todos los días 2 caguamas y a veces 3 en la tarde y trabajábamos y él todo, pero un día juró y ya nunca lo vi tomar. No tomaba ya. ¿Por qué? Es que juré. Y hay gente que se aguanta y porque juró ya no toma. Pero vemos que Faraón, cuando se vio en comodidad, volvió a endurecer su corazón. Y aquí es donde entra nuestro texto en el versículo 16. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Aquí vemos un castigo de Dios en la tercera plaga sin advertencia, sin decirle: si no dejas ir a mi pueblo, va a venir esto sobre ti. Observemos en el capítulo 8, versículo 2, en la plaga de ranas, observemos que ahí dice: y si no lo quieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y en el capítulo 7, versículo 15, Dios le dice a Faraón: ve por la mañana. Dios le dice a Moisés: ve por la mañana, Faraón, he aquí que él sale al río, y ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile: Jehová Dios de los hebreos me ha enviado diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Dios le dio advertencias.
Pero en esta plaga Dios actúa sin advertencia. Vemos cuando observamos la palabra de Dios, las escrituras, cómo nos muestra la Biblia a Dios, a Jehová el Creador. ¿Cómo nos lo muestra? Fuerte. Pero ¿cuál es el atributo que más engrandecemos de Dios? Que son muchos, pero su misericordia. Y dice la Biblia que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Quiere decir que Dios siempre está esperando, dando oportunidad tras oportunidad. Como dijo el apóstol, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dijo el Señor, ¿quiero yo la muerte del impío? No. Dios siempre es más su misericordia, es mucha su misericordia, pero también tiene ira. Llega un momento en que Dios dice hasta aquí y Dios derrama su castigo. Y este es el caso en Faraón. Esta tercera plaga ya no le advirtió, solamente llegó el castigo. Y es el tema de muchas personas que cuando les llega el castigo, el juicio de Dios, la llamada de atención de Dios, la gente dice, yo pensé que tenía más tiempo. Esta frase, pensé que tenía más tiempo, dijo un hermano, es la frase más escuchada en el infierno. Porque la gente piensa que es dueña de su vida, ¿verdad? Y dicen, yo creo que tengo más tiempo. Le preguntan a alguien joven, no, ya que estoy viejito, mira, las iglesias están llenas de viejitos. O sea, ya cuando, pues ya no tienen que hacer. Ya no tienen pues nada, está llena de personas grandes. Lo cual no es cierto. Hay muchas personas jóvenes que sirven al Señor. En esta congregación en inglés hay muchos jóvenes, muchos niños. Pero esa frase, pensé que tenía más tiempo. Dicen que el gusano de ellos nunca muere, que despiertan, están en un tormento y despiertan y se acuerdan de cuando escucharon la palabra, de cuando escucharon una invitación. ¿Cómo es el Señor en estos tiempos con los incrédulos? ¿Cómo es el Señor? Está llamando a todos al arrepentimiento, ¿verdad? Y el Señor es paciente. El apóstol Pablo decía, os rogamos por medio de Cristo, reconciliaos hoy con Dios. Los apóstoles predicaron y dice que rogaban a las personas que se convirtieran, que se reconciliaran con Dios. Era el mensaje del evangelio. ¿Se acuerdan que Pedro y Juan fueron a una ciudad y no recibieron al Señor Jesús y regresaron con el Señor y le dijeron, Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los destruya a todos? Por eso el Señor les puso a Pedro y Juan, que eran hermanos, los hijos del trueno. Como que eran rápidos para actuar y querían juicio sobre ellos porque habían rechazado al Señor. ¿Y qué dijo el Señor? No envió, el Hijo del Hombre no vino para condenar, sino para salvar. Paciente, pero va a llegar un día en donde en este texto lo que observamos aquí con Faraón es que Dios es lento para la ira, pero también llega un día en que derrama su ira y su castigo. Y es algo que debemos de tener presentes. Pensé que tenía más tiempo. Dijo el hermano John Piper, yo creo que Dios permitió que el Twitter, el Facebook y las redes sociales, porque están de acuerdo que Dios las permitió, ¿no? Sí, ¿no? Porque si Dios no viera que Dios no les da la inteligencia a nadie para que haga ninguna red social. Dijo el hermano, Dios permitió las redes sociales para que en el día del juicio nadie se va a poder excusar que no tenía tiempo. Ahí te va a sacar Dios tu screen time de tu vida. Cada 8 días, bueno, aquí en este teléfono no sé ustedes, pero cada 8 días te llega un screen time, cuánto tiempo has pasado en la pantalla. Si al final nos van a sacar ahí en el screen time, o sea, no vamos a poder excusarnos que no teníamos tiempo.
La pregunta es que llegó esta plaga y dice, entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón y extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Imagínate, sin decir agua va, como decimos, sin advertencia alguna, el Señor le dice a Moisés que golpees con su vara el polvo de la tierra. Esa región era muy árida, seca. Pasaba el río Nilo, pero era muy seca y dice, para que se vuelvan piojos por todo el país. ¿Te imaginas como el polvo de la tierra? Una tormenta de arena, demasiada arena. Imagínate la que se conviertan en piojos. Eran unos animales diminutos como la punta de un bolígrafo, que infestaron todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos por todo el país de Egipto. Si alguien ha tenido oportunidad de ver a alguien que se infesta de piojos, si te acuerdas, se te da como... se te enchina la piel de ver. Yo estaba viendo ahí, se me ocurrió poner en Google plaga de piojos y sacan algunos videos cortos de niños o de personas así, pero que se les ve negro y hasta, yo no soy muy así que se me vaya el hambre, pero sí, se me fue un poco el hambre. Digo, a lo mejor es buena idea para perder un poco de peso, pero no, hombre, imagínense todo el país de Egipto. Digo, las ranas, como quiera estás comiendo y la ranita pues está de este tamaño, la avientas para un lado y te avientas la cuchara, ¿no? Comes y todo, pero imagínate los piojos. ¿Por dónde se mete el polvo en las casas? Mira, si dejas de limpiar y tienes un repisa arriba de tu puerta, pásale la mano, pásale un trapo blanco y vas a ver que ahí hay polvo, se junta el polvo. Imagínate el polvo en toda la casa. Estás comiendo y tienes piojos por todos lados, y los piojos se alimentan. Son unos animales que se alimentan de sangre. Las hembras ocupan sangre para incubar sus huevos, entonces están chupando la sangre. Imagínate, terrible. ¿Quién sufrió por esta plaga? Según el texto, se volvió piojo, dice, así como en los hombres, como en las bestias, todo el polvo se volvió de piojos. Sufrió los animales, las bestias, los gatos, los perros, los changos, todos se infestaron de piojos, y todos los seres humanos. Imagínate que tú tienes a tu animalito, tu perrito, y tu perro se infesta de piojos. Yo digo, los perros, las vacas y todos eran inocentes. ¿Sí? Ahora imagínate, Faraón vivía en su palacio. Y aquí dice la escritura que por todo el país de Egipto. Imagínate el que vivía en el rincón del país de Egipto, un egipcio. Él nunca había tenido un esclavo. Él nunca... Le puso el audio. Entonces, imagínense aquel que vivía en el rincón de Egipto. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y se... Muy bien. Es una Biblia inteligente que habla, ¿verdad? Bueno. Entonces ya vimos que se infectó los animales inocentes. Imagínate el egipcio que vivía allá en el rincón del país, que nunca había tenido un hebreo como esclavo, nunca había maltratado a un esclavo, pero sin embargo sufrió lo mismo, ¿verdad? Porque dice que los piojos infestaron a todo el país de Egipto. Sufrieron estas personas. Sufrieron también los hebreos que estaban en el país de Egipto, porque en otras plagas dice que no tocó esa plaga a los hebreos. Es posible que esta plaga también les tocó
a los hebreos. Y de aquí sacamos o aprendemos un principio, que las sociedades son bendecidas o juzgadas colectivamente, no solo por sus propios pecados, sino también por los pecados de sus cabezas de pacto. ¿Qué quiere decir esto de cabezas de pacto? Un ejemplo bíblico. Cuando Dios creó el mundo, Dios creó al hombre, Adán y Eva. ¿Quién pecó? Ellos pecaron. Adán y Eva pecó, pero como Adán era nuestro representante de toda la raza humana, todos pecamos en Adán. Dice Romanos 5:18, por cuanto por el pecado de uno entró la condenación y el pecado al mundo. Estamos en este problema del pecado que nos arrastra y lo traemos en nuestro ADN por culpa de Adán. Pregunta, ¿qué teníamos que ver tú y yo con Adán? No, sí, porque descendemos de él todos. O sea, él era nuestro representante y nos afectó. La creación fue afectada por el pecado. Romanos 8:22. Toda la creación está gimiendo con dolores de parto, queriendo ser libertada. La creación va en decadencia, calentamiento global y todo eso. Nuestro clima, nuestra creación no es lo mismo que hace 6,000 años cuando Adán y Eva. La creación ha ido en... El pacto entre naciones. Cuando una nación tiene un pacto con otra y el presidente o la nación rompe el pacto, ¿quién sufre? Todos. Si el señor presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se deja ir contra Rusia para defender a Ucrania y avienta misiles, la decisión la va a tomar él. Dicen que él tiene las llaves para pucharle allá los misiles. Él va a iniciar una guerra contra Rusia y China se va a venir y se arma la tercera guerra mundial. Pregunta, ¿nos afecta a nosotros? No, sí, claro que nos afectaría. ¿Por qué? Porque ese señor es nuestro representante. Es nuestro representante. Es nuestro presidente, aunque no querramos. O los que sí quieren, pero o sea, lo respetamos y todo, pero el punto es que él es el presidente y él nos representa a todos. Esto se llama representación de un pacto. Él nos representa entre familias. Por ejemplo, estos egipcios que sufrían, los animales y todo, ¿por qué sufrieron? Por la culpa de la decisión del presidente del país, que era Faraón. Estaban sufriendo ellos las consecuencias. ¿A qué nos lleva esto? Que las sociedades, los países son bendecidos o juzgados colectivamente, no solo por sus propios pecados. Ojo, tampoco podemos decir que todo lo malo que nos pasa es culpa del presidente o del gobernador o de ellos. Sufrimos colectivamente por sus decisiones. Pero nosotros también sufrimos por nuestros propios pecados. O sea, Dios tendría suficiente con nuestros propios pecados para no darnos misericordia, ¿verdad? Pero estamos hablando, ¿por qué sufrieron estas personas? Por culpa de quien los representaba. Por eso es bueno, cuando hay votaciones y todo, elegir nuestros representantes y votar, porque es un derecho. ¿Cuánta responsabilidad hay en alguien que dirige un país? No nada más un país, que dirige un hogar, que dirige una iglesia. Si yo como pastor empiezo a predicar herejías o doctrinas erradas o empiezo a predicar algo que no es la palabra del Señor, ¿qué va a pasar con la congregación? Se va, qué bueno que se... Pero si van siguiendo, si la palabra de Dios es desnutrida, las ovejas van a estar desnutridas. Si la palabra de Dios es diluida, las ovejas van a estar sin fuerza. Por eso dijo Pablo a Timoteo, predica la palabra a tiempo, predica la palabra. ¿Cuál es nuestro deber? Orar.
para que Dios nos permita siempre predicar la palabra fielmente. ¿Cuál es nuestro deber? Orar por el presidente. Dijo el apóstol Pablo a Timoteo, primera de Timoteo 2:1-2, primeramente pues os exhorto a que se hagan súplicas y oraciones y ruegos y acción de gracias por todos los pueblos, por los reyes, por los que están en altos cargos, para que podamos vivir tranquila y pacíficamente. Es nuestro deber orar por el presidente, por el gobernador, por el alcalde, llevarlos en oración porque sus decisiones nos afectan a nosotros. Y esto lo estamos viendo en el texto que estamos estudiando, cómo Faraón por sus decisiones afectó a todo el país. Es nuestro deber como padres de familia dirigir nuestro hogar. ¿Qué culpa tienen los hijos de que los padres no cumplan con su trabajo que tienen que hacer de instruirlos, de disciplinarlos y de todo eso? ¿Tienen culpa los hijos? Los papás son los responsables de educar a los hijos, somos los responsables de educar a nuestros hijos. Si hay un niño que no tiene instrucción, ¿qué pasa con ese niño? Estamos hablando de un niño de 2, 3 años cuando le empiezan a enseñar, que le cumplen todo, le dan todo, que no le enseñan la palabra no al niño. La palabra más difícil de aprender es no. Para todos, ya ves, hasta para nosotros los grandes, ¿eh? Cuando nos dicen que no lo que queremos y más que ya vas a la segura, te pones. ¿Qué pasa si no instruyes a un niño? Pues no va a tener el sentido de límite o no va a respetar. Dice un dicho vulgar, el que a su hijo consiente engorda una serpiente. Entonces, suficiente va a tener el propio niño con sus propias faltas, ¿verdad? Pero los padres, como responsables del hogar, debemos de observar, porque un hogar es bendecido, es prosperado, cuando el padre tiene responsabilidad y instruye, disciplina, o un hogar tiene más problemas, más dificultades, cuando no hay instrucción, cuando faltan estas cosas y hay consecuencias. Y es lo que vemos en el juicio que Dios trae sobre Egipto. La pregunta que nos podemos hacer en este punto es, ¿se levantarán nuestros hijos después de nosotros y servirán a Dios? ¿Serán fieles y buenos ciudadanos y llamarán bienaventurado a su papá o a su mamá porque los instruyó? Que Dios nos ayude. Digo, ese es nuestro primer punto. Los hombres y la creación misma sufren no solo por sus propios pecados, sino también por los pecados de sus representantes. Ese es el punto 1. Punto 2. El poder limitado de Satanás. Aquí vemos en el versículo 18. Y los hechiceros hicieron así también para sacar sus piojos con sus encantamientos, pero no pudieron, y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Dios trae una maldición, un juicio, porque fue una maldición, ¿no? Ya vimos, es terrible que una plaga de piojos, no nada más en una casa, en todo el país. Y trajeron a los hechiceros, a los magos. Y esto no crean que eran charlatanes así que hacen juego de manos y así que dónde quedó la bolita y así de esos que se ponen ahí en los centros de México, ¿verdad? Y hay quien hace trucos de magia y todo, o en Las Vegas, ¿no? Que desaparecen una mujer o le clavan una espada, pero todos son trucos que por abajo se salen. No, estos eran reales, eran pesados, tenían poderes satánicos de la oscuridad. Y regularmente esta gente no anda presumiendo, no anda diciendo, pero hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos. Me imagino los hechiceros hicieron lo mismo con la plaga de sangre, ¿verdad? Sacar sangre y convertir el agua en sangre. Y luego produjeron más ranas.
Y aquí querían producir piojos. ¿Para qué creen ustedes que querían reproducir la misma plaga? Para calmar y apaciguar el corazón de Faraón y decirle, nosotros tenemos el mismo poder. El Dios de los hebreos no es tan poderoso, mira, nosotros también lo podemos hacer. Pero aquí en este caso no pudieron. ¿Por qué no pudieron? Porque el poder de Satanás, del diablo, está limitado. Ese es nuestro punto. Aunque el poder de Satanás es grande, no pudieron ellos hacer que hubiera más mosquitos. ¿Qué dice la Biblia con Satanás? ¿Cómo describe Dios a Satanás? Observen, voy a leer algunos textos de cómo dice la Biblia que es el enemigo, el diablo. Se le compara con un hombre fuerte, Mateo 12:29. Un hombre completamente armado, Lucas 1:21. Se le llama el león y el devorador, primera de Pedro 5:8. El dragón y la serpiente antigua que pelea contra los ángeles, Apocalipsis 17:7. Puede enmudecer a los hombres, Lucas 11:14. Puede traer múltiples enfermedades también, Lucas 13:16. Job 2:7, el diablo infectó a Job con enfermedades. El diablo puede poseer animales, Lucas 8:32, y seres humanos, Juan 13:27. Había hombres endemoniados. Llevándolos a la locura, no aptos para la sociedad humana, a estos hombres que eran endemoniados, Marcos 5:3 y 4. Y finalmente puede disfrazarse como ángel de luz. Pregunta: ¿Satanás es poderoso? Imagínate, ¿tú cómo vas a saber si es un ángel de Dios o es el diablo? Si tiene el poder para disfrazarse, para enmudecerte, para destruirte. Aquel endemoniado se aventaba al fuego y se autodestruía. Le dijeron, Señor, ten misericordia y sana a mi hijo. Se avienta en el fuego. Otra vez a uno, un espíritu mudo. Pero por más poder que tenga el diablo, su poder está limitado, no es todopoderoso. Y está confinado y está bajo el control soberano del todopoderoso Jehová, el autoexistente. Vemos en la Biblia que Satanás necesitó permiso de Dios para tocar a Job. Si hay un libro en la Biblia donde nos habla, donde Satanás dice que los hijos de Dios se presentaron ante Dios, iban a presentarse ante Dios y entre ellos iba Satanás y Dios lo ve y dice, ¿dónde has andado, Satanás? Y se andó rodeando la tierra. Y él le dijo, Dios le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón recto y justo? Y le dijo Satanás, porque le tienes todo, pero si nomás tócale y vas a ver que blasfema, en tu cara va a hablar mal de ti y va a renegar. Pero él necesitaba permiso. Dice Job 1:12, y el Señor dijo a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente contra él no extiendas tu mano. Dios le dio permiso a Satanás. Los demonios le pidieron permiso a Cristo para poseer unos cerdos. En Mateo 8:31 dice, y los demonios le rogaban diciendo, si nos echas fuera, échanos por favor a ese hato de cerdos. Los demonios le pidieron permiso a Cristo. Cada vez que un demonio se encontró con Cristo, Cristo los cayó y los echó fuera. Dice que en Marcos 1:25 y 26 dice, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, convulsionando y clamando a gran voz, salió de él. Y finalmente todos los demonios van a doblar sus rodillas ante Dios. Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todos los demonios van a doblar su rodilla, van a ser humillados delante de nuestro Dios.
¿Qué consuelo nos trae esto? Que observamos en Éxodo. Estas palabras, que los magos no pudieron duplicar el milagro, que Satanás tiene un control limitado, que no tiene poder sobre nosotros, que estamos seguros. Que no importa cuán poderoso sea Satanás, está bajo el control cuidadoso del Dios Todopoderoso. Muchas veces subestimamos a Satanás, ¿verdad? Y hasta chistes y lo dibujan y hacen muchas cosas, pero realmente si nos ponemos a observar bíblicamente su poder y todo, es para que nos dé miedo. Pero no nos da miedo porque es más poderoso el que está con nosotros, el Señor, nuestro Salvador. Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará en juicio y condenarás toda lengua que se levante contra ti. Esta es la herencia de los siervos del Señor y tu salvación viene de mí, dice el Señor. Número 2, aunque Satanás es un enemigo tan peligroso para nosotros, pero también es un enemigo de Dios. Satanás es nuestro enemigo. Cuando nos convertimos, nos arrepentimos, Dios nos dio vida nueva. Y el pecado ya no fue nuestro amo, Dios nos dio libertad del pecado, ya no le servimos, ya no estamos esclavizados al pecado. Una de las señales de alguien que se ha convertido es que no practica, no está esclavizado en el pecado. Ya no es nuestro amo el pecado, pero sigo siendo nuestro enemigo. Por eso es que lamentablemente caemos algunas veces, pero no practicamos ese pecado. Pero dice primera de Juan 3:8, la razón por la que apareció el Hijo de Dios es para destruir las obras del diablo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dijo el salmista en el Salmo 23, el Salmo del buen pastor que nos cuida, que nos protege, el Salmo 23. Dijo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor, tú estarás conmigo. Salmo 23:4. Somos tan preciados que el Señor nos cuida y nos protege. Y número 3, Dios hará que cada ataque del diablo funcione para su bien y promueva sus propósitos redentores en nuestra vida. A ver, hermanos, el hecho que Dios es nuestro Padre, que el diablo ya fue vencido y que Él es más poderoso, ¿eso quiere decir que el diablo nunca nos va a atacar? ¿Eso quiere decir que Dios nos va a proteger y nunca va a dejar que el diablo nos ataque? No. Dijo Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. Dios te da protección y nos deja, pero Él, aun cuando el diablo nos ataca, nos pone un mal pensamiento, nos pone tropiezo, nos pone luchas y tantas cosas, todo obra para el bien de aquellos que aman a Dios. Lo peor que Satanás puede hacerte es ayudarte en tu santificación. Porque cuando un cristiano tiene lucha, siempre se arrima más a Dios. Estamos hablando de cristianos genuinos. Lo peor que Satanás puede ayudarte es a crecer en paciencia. En la historia de Job, vemos que Satanás dejó a Job sin hijos, sin nada de riquezas, que era muy rico, lo dejó sin nada de riquezas. Lo dejó llorando en ceniza, literalmente, con una sarna maligna en su cuerpo y se rascaba. Dice que su piel se pegaba a sus huesos. Se pegaba a sus huesos y su esposa le dijo, ya maldice a tu Dios y muérete. También la señora estaba desesperada. Pero Satanás estaba así. Pero después de la prueba y la tribulación que Satanás le puso a Job, Job no pecó ni se halló engaño en su boca. Y en Job 38 al 41, en sus capítulos, vemos el diálogo más largo entre Dios y un hombre, cualquier hombre. O sea, el diálogo más largo entre Dios y un ser humano se da en el libro de Job.
en el que Dios le revela a Job los misterios de la creación, de su providencia, de su gloria, de las estrellas, de todo. Job no solo habló con su creador, sino habló con su redentor. Y cuando el Señor terminó de hablar con Job, Job dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Te conocía nomás de oídas, pero ahora mis ojos te han visto, te conozco más profundamente. Pregunta: ¿Satanás ayudó a santificar a Job y contribuyó como instrumento para que este libro muy amado haya quedado escrito? Sí. A final de cuentas, Satanás fue un instrumento de Dios que ayudó a Job. Se oye como herejía, pero es verdad. Si Dios es soberano y controla absolutamente todo, si estamos seguros en el Señor, cantamos con todo nuestro corazón. A mí me da alegría cantar esa canción. Solo en Jesús confiado estoy. Él es mi luz, fuerza y canción. La roca es Él, piedra angular, firme en angustia y tempestad. Que el cristiano está seguro. ¿Saben? Los hermanos que compusieron esta canción son de Irlanda. Y allí había una costa muy grande. Hay una costa, pero son costas muy rocosas. Y ellos estaban viendo las olas que rompían sobre unas piedras muy grandes, muy enormes. Y allí Dios los inspiró para componer esa canción. Solo en Jesús confiado estoy, Él es mi luz, fuerza y canción. Había un faro allí y decía: la roca es Él, firme en angustia y tempestad. ¿Qué puede separar al cristiano del amor de Dios? Aquellos verdaderos cristianos, dijo el apóstol en Romanos 8. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni ninguna cosa creada. Nombra muchas cosas Pablo y luego dice: pues si se me olvidó alguna, ninguna cosa creada que esté en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y esto ayudó al enemigo. Nos debe de traer consuelo que aún en nuestras pruebas, en nuestros ataques de Satanás, porque nos ataca, nos pone zancadilla, nos mete pensamientos, nos puede atacar, pero siempre salimos vencedores y Dios sale ganando. Dios es un Dios vencedor, que no hay derrotas en Él. Esto nos debe de ayudar a profundizar nuestra vida de oración. No, tampoco es para decir: entonces hermano, que me echen al diablo. Al cabo, si me hace caer y todo va a ser para bien. Si piensas eso, se dudaría de que fueras cristiano, ¿no? Si después de lo que estoy haciendo, de lo que estoy explicando aquí, que obra para bien, alguien piensa en su mente y dice: entonces, si obra para bien, pues hermano, la siguiente tentación que me venga, le voy a dar vuelo al hilacha. Al cabo, al final Dios lo va a obrar para bien. No, déjame decirte que probablemente no eres genuinamente cristiano, porque un cristiano no piensa así. Un cristiano piensa como el apóstol Pablo. Porque los que antes vivíamos esclavos al pecado, ¿cómo viviremos otra vez en él? ¿Cómo volveremos a esa esclavitud? Esto nos lleva a profundizar nuestra vida de oración, a hacernos más dependientes de Dios, a hacernos que nos sintamos débiles para que nuestro poder provenga de Dios y no de nosotros mismos. Y entonces vamos a poder vencer y saber que todo lo que Satanás hace nos puede ayudar para nuestro bien. La palabra de Dios, el Evangelio, siempre nos llama ¿a qué, hermanos? A depender de Dios. Nos dice que somos débiles, que no podemos en nosotros mismos, pero que es poderoso Dios a través de su Espíritu Santo en nosotros, que nos guía a la verdad y a la justicia. La vida del cristiano no es que seamos unos súper cristianos que
que nunca vamos a fallarle a Dios. ¿Cómo está, hermano? En victoria, siempre en victoria. Pues a veces sí, pero muchas veces no. Muchas veces anda uno de capa caída. Decía Pablo, porque tu poder se fortalece en mi debilidad. Y esa debilidad a Pablo siempre lo traía hacia abajo y a reconocer su dependencia más de ese Dios. Decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por Él y solo por Él. Ese es el punto número 2. El poder limitado de Satanás y lo que nos trae una confianza que eso sí es poderoso Satanás, pero es más poderoso nuestro Salvador Jesucristo y que todo obra para bien. Ya vimos el ejemplo de Job. Que todo, absolutamente todo, Dios lo transforma. Satanás le dio una zarandeada a Pedro. Cuando dice como a trigo, pues para nosotros, bueno, yo que no soy de campo, que no conozco, pues yo, dicen zarandearte como a trigo, pues yo soy neófito, a lo mejor los que han vivido en el campo saben, pero dicen los que estudian que agarran el manojo de trigo y para separar el trigo de las espigas, le dan unos golpes contra una roca, lo están golpeando así para que suelte todas las pequeñas semillitas de trigo. Así agarró Satanás a Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Ese mismo Pedro que huyó, que negó al Señor bajo maldición. Después les predicó un sermón tan hermoso que está en la Escritura en el libro de Hechos y se convirtieron 3,000 personas. Y les dijo a los judíos, de esos que corrió, de esos que les tuvo miedo, les dijo, ustedes crucificaron al autor de la vida, mataron a Jesús, el Hijo de Dios, pero está a la diestra del Padre, le dijo. Arrepiéntanse. ¿Qué haremos? Arrepentidos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo. Les dijo el apóstol Pedro, qué valentía. Esa prueba les sirvió. Y si meditamos nosotros en nuestra vida, en nuestras pruebas, si eres oveja del Señor realmente genuino, esas pruebas te van fortaleciendo. Nomás mira hacia atrás. Miremos hacia atrás en nuestra vida. Y meditemos y digamos, Señor, yo no sé cómo me has traído o cómo me has ido manteniendo. Es solo su gracia y su poder que nos lleva hacia adelante. Punto 3. El dedo de Dios en Cristo, versículo 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. No podemos hacer nada. Nuestro poder está limitado para quitar esta maldición, este castigo. Este es el dedo de Dios. Y hay una asombrosa similitud entre el éxodo material y el éxodo espiritual. Acuérdense que dijimos que íbamos a ver en Cristo en cada página del éxodo. En el primer éxodo, Moisés sacó a los hijos de Israel de la esclavitud material. En el éxodo segundo, nuestro Señor Jesucristo sacó y rescató a toda su iglesia judía y gentil de su esclavitud de Satanás a la luz admirable. En el primer éxodo, la primera plaga de Moisés fue convertir el agua en sangre. En el segundo éxodo, el primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino, en regocijo, en alegría. El vino significa eso, alegría, gozo. El primer éxodo, Moisés soltó ranas, un tipo que representa espíritus inmundos, como ya vimos, sobre la tierra. En el segundo éxodo, Jesús echaba fuera demonios y espíritus inmundos. Y aquí mismo en este primer éxodo los magos se vieron obligados a decir, este es el dedo de Dios, cuando ya no pudieron duplicar esta plaga. En el segundo éxodo, Jesús afirmó ser el dedo de Dios que tenía poder sobre todas las plagas, sobre toda maldición. Aquí vemos que el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como el Señor lo había dicho. Hay un juicio sobre la tierra. Desde Adán, Dios dijo, maldita será la tierra por tu causa.
Y Dios dijo, polvo eres y polvo te convertirás. Cuando los mosquitos cayeron sobre Egipto fue una plaga, fue una maldición sobre Egipto, pero no la pudo quitar el hombre. Porque esa maldición ese juicio fue dado por Dios. El único que lo podía quitar es Dios. En otras palabras, esta plaga demuestra que Satanás no tiene poder sobre la maldición, que no la puede quitar. Jesús, el Hijo de Dios, Él ha vencido esa maldición. Jesucristo, Él ha vencido y ha quitado la maldición. Cantamos, ¿no? La maldición de mí quitó, cantamos en la canción de Solo en Jesús. Esto es importante, había una maldición sobre nosotros. Nacimos en pecado, ofendimos a Dios, nos dio vida, caminamos lejos de Él. Y había una sentencia sobre todo ser humano que no se ha arrepentido y no ha venido a Cristo. Hay una sentencia, hay una maldición sobre él, más que una plaga de piojos. Porque la plaga de piojos, pues no sé, te rapas y te echas talco todo y pues algo haces. Sí, no, te metes al agua y ahí nomás los ojos abiertos y algo haces. Como en la primaria, ¿verdad? Ya nomás veías al que llegó pelón, ya sabías que se había infectado de piojos. Las niñas pues, dejaban de ir a la escuela un mes. Pero con esta plaga espiritual que hay sobre todo ser humano, el único que la puede quitar es Cristo. Miren, hay un texto en Lucas 11:14 y lo vamos a leer. Estoy terminando ya, pero estamos terminando viendo quién es ese dedo de Dios, que ese dedo de Dios es el Señor Jesucristo. Lucas 11, dice el versículo 14, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo y aconteció que salió el demonio y el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros para tentarle le pedían señal del cielo, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿vuestros hijos por quién los echan fuera? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Lo acusaron a Jesús que él por el poder de Belcebú, del príncipe de los demonios, echaba fuera a los demonios. Y él les dice, ¿cómo puede el mismo diablo echar fuera al diablo? O sea, era imposible que Jesús, si lo echaba por el diablo y el diablo lo poseía, pues no podía sacarlo. ¿Por qué? Porque el diablo no va a estar peleándose entre él. Sencillo, ¿no? Si dicen, oye, ese tiene demonio, y lo echa fuera, y dices, tú lo echas fuera porque tú tienes el demonio también. Y dice, eso no puede ser posible porque el demonio no vas a estar peleando entre él. Pero Jesús dijo, si por el dedo de Dios, o sea, yo no lo echo porque tengo el demonio, Señor, yo lo echo por el dedo de Dios. Echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús venía a quitarle el reino de Dios, el reino al hombre fuerte, al diablo. Le quitó el poder. Jesús ató al hombre fuerte, al diablo, le quitó el poder ¿sobre qué? Sobre la muerte. La muerte ya no se enseñorea de aquellos que han creído en él. Lo venció al morir en la cruz, ser sepultado, resucitar al tercer día y ascender al cielo. Jesús es ese dedo de Dios que quita la maldición. El diablo no puede quitar la maldición. Dice el Salmo 8:3, oh Señor, los cielos son obra de tus dedos. Y Colosenses dice que todo fue creado por Él, o sea, por Cristo y para Él. Jesús fue el dedo de Dios que escribió la perfecta ley en Éxodo 31:18. Las dos tablas del testimonio de la ley que Dios le dio a Moisés, dice la escritura que fue escrita por el dedo de Dios.
Entonces, Jesús es el único que quita la maldición. Y estos magos, estos hechiceros en Éxodo que no pudieron duplicar la plaga porque su poder estaba limitado al poder de Dios, ¿de quién dieron estos magos en Éxodo 8:19? ¿De quién están dando testimonio que es este poder? Éxodo 8:19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Sin quererlo, sin saberlo, los magos estaban apuntando ¿a quién? A Cristo, porque ellos no pudieron quitar la maldición. Solamente Jesús, solamente Él, que derrotó al diablo, dice Colosenses 2:15, despojó a los principados, a las potestades y los puso en vergüenza, triunfando sobre ellos en la cruz. Le quitó el poder al diablo, Dios. Satanás y sus magos pueden ser astutos más que tú y que yo, pero sus mayores intelectos son nada, son necedades comparados con nuestro Salvador, con nuestro bendito y amado Salvador Cristo Jesús. Satanás puede ser el Dios de este siglo, de este mundo, pero en primera de Juan 4:4 dice que el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Satanás puede ser el dragón y la serpiente antigua, pero Cristo aplastó la cabeza del dragón y de la muerte antigua con su muerte, su sepultura y su resurrección. Cristo es el que todo lo vence, el que todo lo puede y el que está con nosotros. Y esto nos trae consuelo a nosotros. Que el Señor nos ayude para cada vez que aprendemos en el libro del Éxodo y aprendemos el día de hoy que esta tercer plaga de los piojos fue hecha por el dedo de Dios. Que aprendimos tres cosas: que el juicio del pacto viene a las naciones, a los pueblos, a las familias, no solo por sus propios pecados, sino también por los pecados de ¿quién? De quienes los dirigen. Punto 2, que Satanás tiene un poder limitado, que es poderoso, pero que nuestro Dios es más poderoso. Y punto 3, que el único que quita la maldición que hay sobre el ser humano, librándolo de su pecado, de su futura condenación, es Cristo el Señor, y que Él es más poderoso, y que nos regocijamos porque Él es nuestro amado y nuestro bendito Salvador. Que Dios bendiga su palabra en esta tarde. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por dejarnos predicarla, por escucharla, por esta paz que nos permites al estar unidos en una mente, Señor. Abre nuestros corazones, despiértanos, Señor, y permítenos reconocer que tú eres el Todopoderoso, el Señor, el autoexistente, Señor, y que Jesús quitó la maldición de nosotros, Señor. En la medida que reconozcamos lo lejos que estábamos, Señor, nuestra sentencia que era muerte por nuestros pecados, y que Él tomó nuestro lugar en la cruz. Te adoramos, Señor.